Intendencia de Florida? Bueno, ya habíamos también saludado a la audiencia. Sin duda, los números son números y marcan presente y futuro, y también pasado. Yo no quiero aburrir porque sé que, no sé, tengo mis dudas de si a la gente le importa o no le importa que en la Intendencia haya plata. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de los propios funcionarios involucrados que siempre pueden tener el temor de si van a cobrar o no van a cobrar, o quizás los acreedores, que en su momento les preocupaba mucho que se le pagara en fecha o no se le pagara, nosotros marcamos una historia especial en esa materia. Nos fuimos con la satisfacción de saber que hicimos las cosas como las dijimos, y yo creo que con esto se puede jugar también, porque le quiero contestar al intendente en algunas cosas. Es decir, yo creo que nosotros no solo que recuperamos económicamente a la Intendencia, lo que está a la vista, y le dejamos a la futura administración una muy buena plata para que no tuviera los mismos dolores de cabeza que nos habían dejado a nosotros, para que no pasara una sola noche pensando si iba a poder pagar los sueldos o no. Porque ahora está de moda en este país no recordar el pasado. Parece que mucha gente perdió la memoria, sufre de amnesia, amnesia electoral, porque en los hechos quedó demostrado cuáles eran las situaciones. Cuando nosotros asumimos, en caja no se llegaba ni remotamente a tener dinero como para decir vamos a poder pagar los sueldos. Habíamos asumido un 8 de julio y el 30 pensábamos pagar, más allá que a veces se estaba acostumbrado a pagar muchos días después en el inicio de otro mes. Nuestra primera preocupación fue asegurar eso, el salario de quienes formaban parte de nuestra casa, como sucede con cualquier ama de casa, que sabe que no puede gastar más de lo que le va a entrar. Y a su vez, conocer el panorama que teníamos en torno a deudas, compromisos y futuras partidas que iban a venir. Allí recibimos por suerte el primer espaldarazo todos los gobiernos departamentales de una nueva redistribución de lo que le correspondía a los departamentos a través del presupuesto nacional, con un Ministerio de Economía que, si bien estableció lo que se llamó pautas de gestión, donde decía, bueno, nosotros vamos a distribuir partidas, pero nos tienen que dar explicaciones de qué hacen con esas partidas, como simple respuesta a una política anterior que decía que las partidas se daban a los gobiernos, pero de pronto estos lo utilizaban exclusivamente para pagar sueldo, no hacían ningún tipo de obra, e igualmente la percibían. Había que estar un poco de acuerdo con los certificadores que venían de Montevideo, de los distintos ministerios, a ver si la obra estaba hecha o no estaba hecha. Si el certificador era amigo nuestro, no había problema para que nos firmara que la obra estaba hecha, y después en el terreno uno constataba que no estaban hechas. Entonces la vecina y el vecino capaz que no entiende qué es esto, pero eso cambió rotundamente y llevó implícitamente a que el gobierno pensara cada vez más cerca de los gobiernos departamentales y por sobre todas las cosas cumpliera a rajatabla con que si se comprometía que las partidas llegaban los primeros días de cada mes, los primeros días de cada mes estaban o al final de cada mes. Eso a gusto del consumidor. Así nosotros llegamos a la realización de obras que eran impensadas en esta Florida. Yo no comparto cuando se dice que la gente la pasaba mal. La pasó mal en nuestra administración. Vamos a preguntarle a los vecinos de la calle Ituzaingó, que cada vez que llovía se les inundaba la casa, había que sacar las camas porque el agua le llegaba a los colchones y no podían salir a hacer sus compras. Si la pasaron mal con nuestra administración, porque creo que la obra que se invirtió allí fue una obra que durante más de 20 años había sido reclamada y nadie la enfrentó. Claro, quedó bajo tierra, no se ve. Es de las obras que los políticos y gobernantes evitan realizar porque después de hecha trae satisfacción y calidad de vida a la gente, pero no es muy redituable electoralmente, a no ser que haya memoria de los vecinos. Yo digo que al día de hoy Florida no tiene evacuados y dejó de ser noticia, y vaya que está ausente por suerte, por obras que no vamos a decir exclusivamente las nuestras. También reconocemos que en su momento, cuando se inició la canalización del Tomás González, fue una buena obra y como tal la aplaudimos. Nosotros la continuamos y le agregamos lo que estaba haciendo falta, es decir, la canalización de los pluviales de gran envergadura. Llámese Continuación Independencia y Cuchilla Santarcieri, que fue la primera obra que enfocamos.
y vaya que allí también dejó de evacuarse a gente que se le inundaba los fondos y terminaba nadando. Hicimos toda la canalización de los pluviales del barrio Corralón del Tigre, Santanía, allí en la zona de mi panadería, del ferroviario, todo eso bajo tierra, ahí todo ese barrio tiene una canalización que sale a las puertas del puente que atraviesa la Ruta 5 y se va por el río Santa Lucía Chico. No quedan más las aguas pluviales en los fondos de las casas. Y terminamos con Ituzaingó y dejamos prevista, armada y hoy no concretada, lo que es Acuña de Figueroa y la zona rumbo a la calzada, que es la última gran obra que necesita Florida para quitarse de encima las dificultades con relación a las lluvias y los vecinos. Es decir que yo me siento satisfecho, a pesar de todo aquel panorama negro de endeudamiento que existía, pudimos realizar obras e inversiones que están probadas en cada una de las rendiciones de cuenta que presentamos a su momento. Los detalles lo tienen todos los ediles, a veces no se manejan como deberían manejarse porque no conviene, pero allí hay inversión, etc. ¿Por qué digo esto? Lo digo como explicación, porque el hecho de que usted tenga dinero en caja, que es lo que al día de hoy se está mencionando, no significa que usted no pueda llegar a tener problemas. Yo no sé el origen de esta versión, la desconozco, simplemente cuando la sentí me preocupé un poquito en saber cuál iba a ser la respuesta. Salió rápidamente la contadora a decir que había una determinada cantidad de dinero en efectivo en la caja y $1,5 millones depositado. También me alegra que se siga con esa política porque $1,5 millones genera intereses y esos intereses también son un ingreso más para la comuna. Eso lo empezamos a realizar en nuestra administración, apretábamos algún pesito y con eso se cubrían gastos, éramos cuidadosos en eso. Y bueno, lo que sí me preocupa es que si con mayores ingresos, como sin duda se le ha dado a esta administración, y lo digo rápidamente, nosotros por ejemplo percibíamos de fondo departamental de inversiones del gobierno nacional unos 20 millones, 20, 21 millones terminamos recibiendo anualmente. Esta administración recibe más de 40. Es decir, que ya tiene el doble solo por ingresos del Fondo de Desarrollo del Interior. Segundo gran ingreso que tiene, uno de los principales rubros, la contribución inmobiliaria rural. Cuando nosotros nos alejamos, conseguimos que el Congreso de Intendentes le pidiera al Gobierno Nacional un aumento, que es el que determina el monto. 35% subió la contribución rural. Nosotros recaudábamos más de 60 millones por ese concepto, agréguele un 35%, tiene 20 millones más. Es decir, 20 millones más de Fondo de Desarrollo del Interior, 20 millones más de contribución rural, baja del aumento del subsidio en el pago de la luz, debido al convenio que se logra a través del SUSIBE, y nosotros teníamos un 10% de subsidio en la iluminación. Ahora llega casi a la mitad. Estoy hablando de casi la mitad de compromisos que no se tienen en el pago de la UTE. Más el cambio de estas luminarias que están haciendo, que dice que le va a permitir ahorrar mucho más. Entonces, tiremos números, son muchos los números que están sobrando. Ahora, a mí me gustaría saber en qué medida se incrementó el rubro cero, que eso es lo que debe de preocupar en materia de futuro. ¿En qué medida se ha tercerizado en esta administración? Porque yo me temo que estos dos rubros estén disparados y esto sí puede llevar a comprometer el futuro de la casa. Pero, como al intendente Enciso el futuro no le preocupa, él dijo que si no deja un mango en la caja es exactamente lo mismo, a él le interesa la calidad de vida, es un buen discurso político, a nosotros también nos interesa la calidad de vida, pero no puede haber calidad de vida cuando usted deja deudas para que la arregle otro, o le deja la preocupación de si va a poder pagar o no pagar los sueldos. Parece ser, me parece extremo, lo digo con total honestidad, de que la Intendencia pueda llegar a tener problemas. Desde mi punto de vista, sería un imposible que la Intendencia llegara a un default. ¿Por qué sería un imposible? Porque sería un descalabro total interno, entonces. Permítame decir que si eso acontece o si eso está en peligro, es un desastre la administración. Porque le sobra lo que nosotros no tuvimos, que son ingresos. Tiene a dónde recurrir. Nosotros no teníamos ni a dónde golpear. Es más, cuando fuimos a arreglar a la UTE nos dijeron, denos 10 millones y si no, no conversamos. Y ahora que se habla de que se achicó y me alegro, ya había una política en torno a esta materia. Nosotros la bajamos a 95 millones. Mire que nos costó más de 6 meses,
de ir a hacer gestiones casi todos los días con parte del directorio y explicar y mejorar, porque tuvimos que eliminar la reactiva que se estaba pagando por culpa precisamente de deficiencias técnicas en la parte de electricidad. La reactiva es una energía que sin duda también tiene su costo y no debería de existir el pago de esa, pero esto es técnico, la gente quizás no lo entiende, pero si usted procede a corregir la forma que tiene instaladas las lámparas, usted puede eliminar parte de esa energía reactiva y no la paga. Entonces, por ahí se hicieron también obras de inversión que significaron menos peso para la población, porque no olvidemos que además esto terminó en manos de la población, con la transferencia que se le hizo del alumbrado público a la gente, terminó a donde no debía de haber terminado. Enciso ha defendido su posición y la posición de su gobierno y lo que ha sucedido. Estoy tratando de repasar mentalmente las declaraciones que pasamos, más lo que aparece hoy publicado en Sur el Diario, indicando de que hay, bueno, determinada cantidad en caja, pero también que se han ejecutado obras. Sí, serían, perdón Alberto, para redondear, 63 millones dos meses de sueldo asegurado. Los sueldos andan en torno a los 30 millones. Y tienen que andar con el aumento. Nosotros pagábamos más de 20, significa que debe de haber 2 meses de reserva. Nosotros por la duda, para refrescar, dejamos 5. Bien, aquí habla Enciso de la inversión en obras que se han hecho y la compra, más la compra de maquinaria. Si usted me permite, la compra de maquinaria tiene un gran aporte del gobierno nacional, casi la totalidad. Es muy poco lo que ponen las intendencias. Así que en la compra de maquinaria felicitemos al gobierno nacional. Bien, y en el tema de obras, ¿cómo visualiza la...? De la misma manera que lo visualizamos nosotros, repasemos lo que se invirtieron. Nosotros también invertíamos. Hay una parte del presupuesto cuando usted presenta la rendición que habla de financiamiento, inversión y abatimiento del déficit, porque este también fue un rubro especial. Nosotros año a año fuimos abatiendo un déficit histórico de la Intendencia. Histórico. Y cuando en el último año nos despedíamos, todavía tuvimos un pequeño regalo, una medallita que nos colgó el Tribunal de Cuentas, cuando nos obligó a que en los números de la Intendencia teníamos que agregarle 42 millones de la deuda frente al Banco República. Y dijimos, ¿cómo? Si hemos pagado. Resulta que era una firma que se había hecho en el año 2004, cuando hicieron el convenio, y había una cláusula que decía que al final del pago de la deuda se le debía agregar el financiamiento de los intereses, lo que asumía esa modesta suma de 42 millones más, con lo que, en definitiva, claro, tuvimos un déficit al cierre importante, cuyo origen era pura y exclusivamente la resolución del tribunal de que incluyéramos en la presentación de la rendición de cuentas esa vieja deuda gestada en el 2004. Bien, cerrando este tema por aquí, porque creo que ha sido bastante claro. Claro, el tema de los números, hay que verlo con números. Y es un poco cotejar la realidad que hoy se plantea con lo que... Claro, eso es lo que yo digo, podemos comparar. Mire que hasta el día de hoy resisto la comparación. En estos temas me encanta además. Los ponemos sobre la mesa porque mire que a mí me llevaron horas, días, noches enteras preocupado por el tema número. Bueno, hay otros que le preocupa estar de recorrida y darle una palmadita al vecino. A mí me parece bárbaro. Son formas que cada uno tiene. Yo quería dejar una casa en orden y sin dificultades para el que viniera. Esta reflexión que usted hace es porque está pensando en ser candidato a intendente, pues le refloto un tema que para nada, Alberto, pero creo que como alguien que está metido dentro de la política de Florida y que se ofrece a la ciudadanía como una alternativa a intentar alcanzar un cargo de representación nacional, debo de estar muy empapado de todo lo que es el relacionamiento de un gobierno nacional que piensa en los gobiernos departamentales y no como lo marcaba la historia, donde le decían arreglate como puedas, fuera quien fuera el intendente. Y ojo que este gobierno nacional, quizás al que menos atendió fue a nosotros, porque éramos del mismo palo, y se preocupó mucho más en atender a los adversarios políticos, entre comillas, para que no dijeran de que la cancha estaba flechada, que era lo tradicional y lo que se hacía, el amiguismo característico de otras épocas. Bien, y ya que estamos, vamos a picar en 3 o 4 preguntas más para aprovechar el tiempo. ¿Cómo está movilizándose la interna del Frente Amplio de cara a octubre? Bueno, yo lo que le puedo decir es simplemente de que por ahora seguimos en la misma situación. Sé que el compañero Eduardo Riviesi
está manteniendo contactos para intentar cerrar algunos acuerdos que están sobre la mesa. Existen posibilidades, veremos, todo pasa simplemente por el encabezamiento al Senado y el acuerdo que se pueda obtener. 3F en ese aspecto está un poco libre de manos, como grupo lejano que es, le importa acuerdos programáticos y de cara al futuro más que nombres en cuanto al Senado, y tiene cierta libertad de acción para acompañar o no acompañar a la Liga Federal. Eso dependerá de cómo se canalice en Florida, que es lo que importa. A 3F, como a mí personalmente, le interesa que Florida esté bien representada y pueda marcar también conquistas de futuro en base a un buen trabajo de representación. Soy optimista de que puedan surgir algunos acuerdos en las próximas horas, y de inmediato ya nos estaríamos abocando, Alberto, a lo que dijimos. Iniciar un agosto a pleno con visitas, muchas recorridas. Ya hemos estado en alguna localidad, más que nada tomando contacto con algunos referentes, pero el plan de trabajo va a ser ir a conversar con la gente para que nos diga de sus preocupaciones, para que nos diga de sus aspiraciones. Y yo, desde mi punto de vista, creo que el representante departamental, en una palabra el diputado, tiene que ser una persona que allane el camino entre instituciones públicas y la gente. Porque los problemas del ciudadano se resumen muchas veces a su propia vida particular. Y el de las instituciones, a través de las actividades sociales que se realizan, pasa por lograr mejoras pensando también en sus asociados, ya sea en el orden social, deportivo, político, etcétera, etcétera. Entonces, para mí el diputado tiene que ser una persona que ponga mucho oído y que camine mucho también en materia de tramiterío para ir solucionándole las cosas que a veces resultan un muro para la gente, pero que no son tan difíciles de sortear. Bien, una última que llega vía las redes sociales. Marcos Pérez, actual director de Urbanismo, Sí. Nosotros vamos tuiteando distintas frases que se van diciendo en las entrevistas. Dice, respondiendo a una, dice: dejó dinero comprometido en obras que no se hicieron, por citar un ejemplo, sitio pintado, platita en banco y la gente, punto suspensivo. Le respondo, van 4 años, tampoco la ha hecho, porque a nosotros nos recriminaron. Nosotros hicimos 16 viviendas que quedaron en terraza del Prado Español. El señor Marcos Pérez es el que menos puede hablar, que trate de demostrar en su interna con votos que se merece un lugar, porque por ahora me parece que a Pechera está queriendo tener un lugar en la próxima elección. Juan Gacheto, gracias por haber venido. Nos reencontraremos la semana próxima. Perfecto. Con otros temas seguramente. Sí, no, ayer, hoy habló de un operador político que tiene él entre CF, Riviesi